Le agradezco mucho al abogado de Julio César Chávez Carrasco, Julio César Chávez Jr., al abogado Rubén Fernando Benítez, que esté con nosotros esta mañana. Abogado, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Muy buenos días. Abogado, pues finalmente parece que fue un buen resultado la audiencia del fin de semana. No sé cómo la califica de entrada. Para, para nosotros los que integramos el equipo de defensa del señor Chávez, quedó un sabor un poco agridulce. Y me explico. Sí. Por una parte sí se lo vinculó. Sí se lo vinculó el proceso. Era una potencial salida a esta audiencia, que se le vinculara o no eran las únicas opciones, se le vinculó. No estamos conformes, no estamos de acuerdo con esa apreciación del juzgador y bueno, habremos de impugnarla y llevarla a la instancia siguiente para su análisis y su revisión. No estamos de acuerdo porque consideramos que a pesar de que el umbral de prueba para esa etapa del procedimiento es ínfimo, no se está probando nada, no se está demostrando nada, yo lo dejé muy claro el día de la audiencia, simplemente se pondera si es imposible o no que esto haya sucedido y si se justifica seguir investigando. No prejuzga, no se dice que así fue, no se dice que participó, se dice que existe la justificación para continuar investigando. Nosotros consideramos que de veras no la existió. Los datos de prueba sugieren rumores, sugieren anécdotas, sugieren referencias adquiridas de tercero, pero ningún señalamiento directo y tampoco señalamiento de una participación en cuanto a pertenencia. Nada más se habla de que si lo vieron, de que si lo conocen, pero no de que participe de una empresa criminal. Y en esto tengo que ser muy enfático. No se le señala esa pertenencia, no se le atribuye una conducta reiterativa permanente. Entonces, considerábamos que era suficiente para que no se le vinculara. Bueno, la presión fue mucha, se le vinculó, pero también la parte que sí es satisfactoria es ver en el quinto circuito hay una tradición ya de una aplicación muy progresista y muy garantista del tema de las medidas cautelares en cuanto a prisión preventiva. Y hay un historial, ¿verdad?, reiterativo donde pues se recoge el espíritu real y fundamental de la reforma de 2011 y del Código Nuevo ya ni tan nuevo, ¿verdad?, pero del Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo de la aplicación que se da a la prisión preventiva oficiosa. Ya no existe tal cosa, no se puede, se declaró inconvencional. Pero el criterio es el que debe ser, la mínima intervención. ¿Cómo se garantiza que él vaya a proceso, decía el fiscal? ¿Cómo le vamos a hacer para que no sea un peligro para la sociedad? Bueno, pues el peligro no lo es. Son eventos que se remontan al 2019 y en estos últimos 6 años no ha habido una sola incidencia de violencia de ningún tipo. Abogado, buenos días. Le saluda Marco Antonio Silva. Le quiero hacer una serie de preguntas. Primero, que tienen que ver con su cliente, con Julio César Chávez Jr. ¿Cómo está él y dónde está él? Bueno, pues él está ahorita ya descansando, recuperándose del trauma de esta situación que se ha prolongado ya semanas y semanas. Él está recuperándose de esa eventualidad tan difícil para cualquiera, ¿verdad? Él está en México, él no puede abandonar el país sin pedir permiso y aquí se va a quedar en espera de participar activamente de su defensa, sí, ¿verdad? ¿Le fue retirado el pasaporte, abogado? ¿Perdón? ¿Le fue retirado su pasaporte? No. Entonces, nada más la pura limitante es no utilizar, o como bien dice usted, abogado, que pida permiso. Verá, cuando se impone este tipo de medidas, puede la parte que las pide, yo no pedí que se le limitara su libertad, obviamente, pero la parte que las pide puede solicitar que se adopten medidas materiales concretas como el retiro del pasaporte o el retiro de la visa. En el caso del señor, pues recordemos que él acaba de
acogerse a un proceso administrativo migratorio de deportación de Estados Unidos. Él ahorita, la viabilidad de que él pueda ir a Estados Unidos es Pues muy cero, ¿no? baja. Sí, no tiene Poca, visa. O si no tiene visa, ¿cierto, abogado? La turística, entiendo, ya está vencida. Ajá. No sé si haya solicitado o esté en proceso algún otro tipo de visa, pero ahorita yo no creo que sea viable que él pueda ni siquiera tener la intención de cruzar a otro país. Abogado. Y tiene la limitante de Ajá. que no lo puede hacer sin permiso. Podría hacerlo pidiendo permiso, avisando y proporcionando la evidencia de a dónde va y a qué va. Podría potencialmente hacerlo. Él ya tuvo una entrevista de salida con el titular de eso, la supervisión de las medidas cautelares ayer, donde le informaron los pormenores de cómo tiene que proceder para informar su paradero, para informar, él tiene que informar de esto a la autoridad constantemente, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Etcétera. Así es. El día de ayer, y con motivo de la audiencia en la que usted estuvo, las publicaciones que se multiplican hacen un énfasis o un acento en un tema que parecería controversial. Y nos quedan 3 minutos, le quiero hacer esta última pregunta de mi parte. Sí, claro. El tema de que pueda llevar su proceso en libertad cuando está acusado de delincuencia organizada y aparentemente habría un impedimento constitucional para ello. ¿Qué supuso el juez para poderle dar esta ventaja? Este comentario llama mucho la atención y es el punto toral de lo que pasó, a decir verdad. Verá usted, si la Constitución, eso es lo que dice en el artículo 19, que habrá delitos que ameriten prisión preventiva de manera oficiosa. El Código lo repite como ley secundaria, pero el artículo 1 de la Constitución establece que los tratados internacionales de los que México sea parte también tienen obligatoriedad y tienen preeminencia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México, merced a un tratado, ha quedado sometido a su jurisdicción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que forma parte también, merced a un tratado internacional suscrito por México o avalado por el Senado de la República, ya declararon que la prisión preventiva oficiosa, la que dogmáticamente se aplica nada más porque sí, está proscrita por inconvencional. Entonces, bueno, pues el artículo 19, 18 artículos más adelante, dice que es oficiosa, pero también ya la Corte Interamericana declaró esta norma inconvencional. Y a eso se acoge el juez entonces, ¿no? A eso se acoge el juez. Sí, claro, eso es obligatorio para él, es obligatorio que lo observe. No sé por qué en México tenemos la idea de que todo el mundo tiene que estar encerrado para que haya justicia. Esto no es cierto, él está siendo señalado, pero no le han demostrado nada, no ha sido juzgado, no es declarado culpable por una ejecutoria, ¿sí? De la que no admita recurso, ya que sea una cosa juzgada. Entonces, él puede seguir su proceso en libertad. Todos lo pueden seguir. Claro, se adoptan medidas, ¿cuáles? Las que las partes debaten y las que el juez considera idóneas. Si él quebranta estas medidas, bueno, pues la libertad se le puede revocar. Se le puede revocar, pero pues o le pueden ser impuestas en una revisión de medidas. Medidas nuevas que se consideren más aptas, pero la prisión preventiva es la última que se debe aplicar. Oiga, abogado. Esto no lo digo yo, no me lo saqué de la manga en la audiencia, ojalá hubiera sido idea mía. No, esto lo dijo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oiga, tenemos que hacer una pausa, abogado. ¿Nos permite brincar el corte, hacerle un par de preguntas más y lo desocupamos, terminamos, por favor? ¿Nos aguanta? Con gusto. Gracias, abogado. Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez. Volvemos. Anímate. Estamos platicando desde antes del bloque, antes del corte comercial, con Rubén Fernando Benítez, con el abogado Julio César Chávez Carrasco, Julio César Chávez Jr. Gracias, abogado, por esperarnos en la línea telefónica. Y sí me ha llamado mucho la atención desde la semana pasada escuchar incluso por compañeros periodistas que han podido acercarse a la acusación de la Fiscalía de la República, esta intención de ser muy claros en el tema de que son pruebas circunstanciales, que son pruebas de oídas, que todo
está planteado así con pruebas de oídas por parte de la Fiscalía de la República en lo que tiene que ver con esa acusación de delincuencia organizada, de tráfico de armas, que supuestamente pues había tenido contacto con algunos personajes que tienen que ver con el cártel de Sinaloa, pero pues usted que ya revisó el expediente, ¿se confirma todo eso, abogado? Entonces todo ha sido pruebas de oídas. No puedo yo generalizar así de manera tan Correcto. categórica. Yo le voy a decir, esto empieza con una denuncia que recibe México por parte del agregado de una agencia de seguridad nacional de Estados Unidos en la embajada de Estados Unidos en México. Y esa denuncia se presenta, en Estados Unidos le avisa en su afán de colaboración a México: ve, estoy haciendo una investigación, estos son los resultados, de tu lado de la frontera también hay parte de esta organización, de esta trama, haz lo propio. Ya con esto, con este aviso, México se aboca, al tener noticia del delito, se aboca a investigar. Y hace una investigación, debe decirse, muy exhaustiva, una investigación extensa a la que se nota, se ve, que se le invirtieron muchos recursos y hubo infinidad de escuchas telefónicas e intervenciones de comunicaciones privadas, que fue el grueso de los actos de investigación. Fueron escuchas telefónicas autorizadas, debe decirse, por un juez. O sea, el gobierno, perdón, la Fiscalía procede a pedir autorización, se la conceden, la justifica, se la conceden y empieza con las escuchas. Muchísimas horas, muchísimas, de escuchas telefónicas, de las cuales se hacen análisis y se sintetizan y se exponen las más relevantes o las relevantes. Es muchísimo material, son tomos y tomos y tomos de transcripciones, de análisis, pero ahora viene ya el comentario mío. Pues hay una escucha, una nada más, de todo este material que hubo que analizar desde el lunes. Una sola escucha donde un individuo que no está identificado, no saben quién es un masculino al parecer. Un individuo le dice a otro individuo que tampoco está identificado. Y le dice: oye, ¿qué crees? El otro día fuimos, nunca se especifica a dónde fueron, y vimos a mi cliente. Eso es lo que le dice. Y luego empiezan a hablar estos individuos no identificados en una conversación casual, donde tratan temas X, ¿no? Como cualquiera, en una llamada amistosa, diríase, entre dos personas que se conocen evidentemente, y le dice: oye, pues sí, peleó con Canelo, hablan de un triunfo que tuvo deportístico en Culiacán, hablan de él como pudiera hablar de él cualquier otro mexicano, pues, como un boxeador destacado. De un tipo conocido, por supuesto. Sí, pues es una figura pública, es un destacado deportista que posee títulos mundiales. Sí podemos hablar de él cualquiera sin conocerlo. Y mencionan de manera abstracta, así, que se supo que le había puesto unos golpes a una persona que tampoco está identificada, no se sabe cuándo le puso esos golpes, ni se sabe dónde, si fue en México, en dónde, y ya. Entonces, de ahí Fiscalía extrapola este dato aislado, no corroborado con nada, y dice: él es una especie de sicario de los golpes. Eso es un contrasentido, obviamente, ¿verdad? Pero sí, claro, sí, hasta el juez les llamó la atención y dijo: no, yo no voy a permitir que esto se incluya en la vinculación. Se le puede atribuir que participó. Y esa participación, ese rumor, para la Fiscalía es suficiente para deducir de ahí que él forma parte permanente de esta organización y que sus funciones conducen pues a los fines de la organización, que son el tráfico de las armas. Claro. Yo no veo cómo, no lo veo, en 30 años no me ha tocado ver algo. Está forzado, abogado. Híjole, pero demasiado. Le pusieron mucha agua a los frijoles para que pudieran rendir. Ahora, claramente, abogado, si este es el eje de la acusación,
de la Fiscalía General de la República claramente va a hacer lo imposible por relacionarlo. Le pregunto a su representante legal, a su defensor, ¿hay vínculos entre Julio César Chávez el Jr. y este grupo del cártel de Sinaloa, específicamente el Néstor Isidro Pérez Salas, a quien apodan el Nini? ¿Hay vínculos? No, no los hay. Categóricamente lo digo, no los hay. Y bueno, pues si hay puntos de convergencia, vamos a verlo así. Cualquier mexicano puede decir, oye, pues por el hecho de ser mexicanos coincide con los miembros de esta agrupación en que también son mexicanos. Pues sí, todos somos mexicanos, en ese sentido formamos parte de ese grupo semántico. Si alguien es originario de un estado o de una región, pues guardan alguna similitud o nexo con el grupo, pues sí, el de pertenecer a esa región o ser oriundos de ese lugar. Pero de ahí a que se forme parte de una empresa para avanzar los fines de esa empresa con un dominio funcional, pues, o sea, imagínese usted, le voy a poner un ejemplo muy burdo y le ruego me disculpe. No, venga. Si alguno va en un avión como pasajero y en ese avión hay droga en un equipaje, ¿usted está poseyendo la droga porque está ahí cerquita de usted? Pues no, porque no tiene dominio funcional. Pues es igual. El señor no participa de esta organización, ni sus actos contribuyen al logro de sus fines, punto. Quererlo forzar de otra manera, pues obedece quizá a fines histriónicos, mediáticos, pero pues son fines aviesos, se le está causando un daño inimaginable, y eso debo decirlo, esto no se va a quedar así. También una vez que el procedimiento concluye y se establezca claramente su inculpabilidad, pues seguramente el señor querrá vindicar su nombre y su reputación. Sí, claro, y eso sería natural que lo hiciera. Pues Muy sí. bien. Abogado, pues muchísimas gracias por abogado. esta información, por las reflexiones, por todo lo que nos ha dicho en esta mañana. Abogado de Julio César Chávez, el abogado Rubén Fernando Benítez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días. Que le vaya muy bien. ¿Cómo ves, Marco? Pues ahí está, Manuel, digamos, el primer resultado de esta segunda audiencia. La siguiente será el 24 de noviembre, en esta audiencia de vinculación a proceso que duró 3 horas. Tú ya citabas temprano en el programa, tuvo oportunidad Julio César Chávez de dirigirse al juez. La audiencia fue a través de una videoconferencia, se alegó motivos de seguridad y entonces Que después la defensa dijo yo no la pedí, pero bueno. Sí, la directora del Ceferezo fue quien la pidió, efectivamente. Ella fue quien dijo, no lo podemos trasladar al centro de Hermosillo, se tiene que quedar en el Centro Federal de Readaptación número 11. Y en su momento, insisto, ya lo había citado, pero lo repito, dijo el Junior, soy de Culiacán, soy boxeador desde hace 22 años, desde chiquito se dicen chismes de mí, y esto es más de lo mismo. Yo le pregunté a los colegas que estuvieron ahí en la audiencia cómo estuvo justamente el boxeador de 39 años. Me dijeron que la mayor parte del tiempo nervioso, que pidió permiso para ir al baño varias veces, que apareció con la ropa con la que lo vimos detenido por el ICE y entregado, deportado a policías federales ministeriales. Con esta que estamos viendo. Con esa misma ropa apareció. Y al final, pues bueno, ya nos dice el abogado, salió al día siguiente, la audiencia fue el sábado, él salió el domingo, solamente estuvo su tía en la sala de audiencias, se decía que estaba el papá, el campeón, Julio César Chávez González, me parece. No apareció. Que no apareció, al menos alrededor de, digamos, este procedimiento. Y el abogado nos acaba de decir, el abogado justamente del Junior, pues que ya está en su casa, que se está recuperando, que fue un poco traumático para él. Me imagino. Y pues la siguiente parada de este proceso, la siguiente escala, el 24 de noviembre. Manuel. Correcto, muchas gracias, Marco Gracias Silva. a ti. Bueno, vamos a ir a pausa.